Hola muchachos, ¿cómo están? Día lunes de sociedad, como ya lo saben. ¿Ya? Hoy día vamos a ver un tema muy pero muy interesante, un tema que a mí me gusta mucho, ¿ok? Pero antes de hablar de eso, sigo recibiendo las tareas, hay personas que no me están cumpliendo. Recuerden que yo estoy evaluando todo esto, así que por favor háganme llegar las tareas, ¿vale? Sáquenle una foto al libro, a su cuaderno, yo lo estoy revisando, no se preocupen. ¿Ya? Pero hay personas que no me la han hecho llegar aún. Así que tengan cuidado con eso, no se preocupen, ¿ya? No estamos ni de vacaciones, ni suspensión de clases, nada, ¿vale? Ya, hoy día vamos a trabajar entre las páginas 36 y la página 41, ¿ok? Y vamos a hablar sobre lo que es la reforma y la contrarreforma religiosa, ¿vale? Primero tenemos que entender qué es una reforma, y una reforma simplemente es cambiar algo. Algo que está mal se mejora o se arregla, por eso la palabra se llama reformar, ¿ok? Cuando usted está en su casa y quiere cambiar cosas, no cambia las cosas buenas, sino que simplemente cambia las cosas que están malas. Ahora, si analizamos el título que dice la reforma religiosa, simplemente nos da a entender que la temática es qué cambios ocurrieron en la religión en este periodo. Recuerden que estamos en pleno siglo XVI analizando pleno movimiento cultural que es el humanismo, en donde ahora el ser humano es el centro del planeta o lo más importante del planeta, y se ha ido involucrando en distintos aspectos. Y ya analizamos lo que es el humanismo en el arte a través con el Renacimiento, analizamos el humanismo, ¿cierto?, en la ciencia con la famosa revolución científica, y hoy día vamos a analizar cómo influyó el humanismo en la religión, especialmente en la Iglesia Católica, que era la religión imperante de este periodo. ¿Ok? Ya, comencemos entonces. Y la reforma religiosa simplemente se llevó a cabo en el siglo 16. ¿Por qué razón? Muchas personas comienzan a criticar malas prácticas que tuvo la Iglesia Católica en este periodo, ¿ya? Pero la principal crítica era que sentían que la Iglesia Católica se había alejado, ¿cierto?, a sus inicios, de cuál era la raíz de la Iglesia Católica, una iglesia, ¿cierto?, preocupada por los más humildes, por los más desprotegidos. En cambio, a través de los años, ¿cierto?, la crítica era que esta iglesia cada vez se estaba transformando en una iglesia más elitista, ¿cierto?, y que lo único que le interesaba era acumular riquezas. Recuerden el año pasado cuando hablamos de la Edad Media, vimos, ¿cierto?, que el grupo religioso, esta clase religiosa que denominamos clero, tenía un poder político muy pero muy importante. O sea, totalmente alejado a los inicios de lo que era la religión católica. Ahora, sin ir más lejos, las primeras críticas se realizaron en plena Edad Media, en el siglo XIV, como sale en la página 36, con dos personajes que tenemos a John Wycliffe y Jan Hus. Perdónenme inglés, ¿ok? Ahora, estos señores, imagínense lo valientes que fueron, que se atrevieron a criticar a la iglesia en plena Edad Media. Adivinen lo que le pasó a ambos señores. Recuerdan, a la Santa Inquisición los tomó y los quemó vivos en plena plaza pública, ¿ok? Pero eso fue en la Edad Media, ahora estamos en el siglo XVI, estamos en el movimiento del humanismo, por ende ahora, ¿cierto?, existía la libertad de poder realizar estas críticas. Ahora, insisto, la principal crítica era eso, que sentían que la iglesia se había alejado, ¿cierto?, a su origen, especialmente en las prácticas de su origen, pero habían tres que también eran muy, pero muy interesantes, que es la simonía, el nepotismo y la venta de indulgencia. ¿Qué es la simonía? Simplemente es la compra y venta de cargos eclesiásticos. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas podían comprar su puesto para ser un sacerdote. Si yo vivía en este periodo y quería ser sacerdote, le decía a un obispo: ya señor, tome, ahí tiene 200 luquitas, transfórmame en sacerdote. Y me transformaba en sacerdote. ¿Qué era lo malo de esto? De que para poder ser un sacerdote usted necesita una preparación previa, especialmente una preparación espiritual. Por ende, no es llegar y ser un sacerdote. Hasta el día de hoy todos los sacerdotes, ¿cierto?, necesitan una preparación previa, pero en este tiempo simplemente, si usted tenía harto dinero, compraba el cargo y lo transformaban en un sacerdote. ¿Ya? Tenemos el nepotismo, que es la entrega de cargos eclesiásticos a familiares. ¿Ya? No, insisto, y muy parecido a la simonía,
simplemente a personas que no estaban preparadas para poder tener un cargo eclesiástico. Si yo era obispo en este periodo y tengo un primo que lo veía que no tenía trabajo, le decía, ya, toma, te voy a transformar en un sacerdote. Y simplemente por ser mi primo, lo convertía en un sacerdote sin él tener la preparación adecuada, ¿cierto? O la preparación para poder serlo. Y por último tenemos la venta de indulgencias, que esta es la principal crítica o la más importante de todo. ¿Qué es la venta de indulgencias? Simplemente, y en palabras muy simples, es venderte el perdón para tu salvación, ¿ok? Y este va a ser un paréntesis, y este va a ser el momento en que yo me transformo en un profesor de religión. La Iglesia Católica tiene dogmas, ¿ok? Comportamientos a seguir, y tiene una famosa tabla que son los 10 mandamientos, ¿ok? No me los sé todos, yo creo que ustedes sí, los que han hecho catecismo y todo eso, creo que están más cercanos a esta temática que yo. Pero de los que recuerdo, el no robarás, no matarás, ¿cierto? Amar a tu prójimo, y algunos son los que realmente no los recuerdo. Según la iglesia, según la teoría de la iglesia o la Biblia, ¿cierto? Si usted no cumple con estos mandamientos, comete pecado. Si usted comete pecado, ¿cierto? Se va a ir directito al infierno, ¿cierto? Donde va a estar el cachugo esperándolo. Ahora, si usted no comete ninguno de estos pecados, va a estar limpio y se va a ir al cielo, ¿cierto? Al famoso paraíso que promete la iglesia católica. Ahora, el ser humano por naturaleza es un ser humano ya pecador bajo la idea de la iglesia católica. O sea, uno de sus mandamientos dice no mentir. ¿Ya? Yo creo que todos acá hemos mentido. Y no me vengan con ese cuento de, mentira blanca. No, mentir es mentir, ¿no? ¿Ok? Por ende, todos hemos cometido pecado. Ahora, para los que son creyentes, ¿cierto? ¿Cuál es la razón o cuál es la única forma de poder limpiar estos pecados? Simplemente tienen que ir a donde un sacerdote a confesarse. Y aquí el sacerdote le dice, ya, usted queda perdonado, y le da una penitencia. Generalmente la penitencia es como rezar, orar o algo por el estilo. Eso es hoy en día, pero en este periodo, ¿cierto? La gente que cometía pecado, la única forma de poder limpiar sus pecados era con dinero. Y los sacerdotes le vendían este perdón a estas personas pecadoras, ¿ya? Ahora, lo cual era bastante discriminador y segregador de la sociedad, porque ¿quién eran las personas que sí podían salvarse? Las personas más adineradas, porque no le vendían el perdón a cualquier precio, sino que eran precios muy, pero muy altos. Por ende, la clase más baja, la clase pobre, ¿cierto? Los campesinos, los obreros y todo ello, simplemente no tenían el dinero para poder limpiar sus pecados. Por lógica se iban a ir derechito al infierno. Por ende, a través de la venta de indulgencia, la iglesia católica se transformó en una iglesia segregadora, ¿ya? Simplemente una iglesia de un grupo social marginando al otro grupo social. Y curiosamente marginó al grupo social a la cual en sus orígenes ellos debían proteger, ¿cierto? A los más pobres, a los más humildes. ¿Ok? Eso era entonces lo que es la venta de indulgencias, para que vaya quedando más o menos claro. No quiero prolongarme tanto porque cuesta mucho después subir el video, ¿ya? Pero esto está en la página 37 también para que lo puedan leer, pero eso es la venta de indulgencias, vender simplemente el perdón. Y esto era bastante complejo porque las gente de la aristocracia, de la élite, podían cometer los pecados que quisieran, tratar de tener el dinero para limpiar sus pecados, por lo cual también esto llevaba a que la sociedad comenzara a realizar malas prácticas. Ya, sigamos entonces, página 38. Todo eso como preámbulo para que se iniciara la Reforma Protestante. Tenemos una iglesia católica entonces que se había alejado de su origen, una iglesia católica que se había transformado en una clase muy elitista, ¿cierto? Que lo único que le interesaba era acumular dinero. De hecho, recuerdan, en la Edad Media había un grupo religioso que era el clero, ¿se acuerdan? Que así llamábamos, ¿cierto?, a todas estas personas que pertenecían a la iglesia católica, y ellos tenían un poder político muy, pero muy importante. Bueno, que entremos entonces de lleno a lo que es la Reforma Protestante. Y en el siglo XVI, en Alemania, ¿cierto?, había un sacerdote que se dio cuenta de esto, ¿ya? Y se da cuenta de las malas prácticas que tiene la Iglesia Católica y comienza a criticar. Este señor se llamaba Martín Lutero. Yo creo que más de alguno lo tiene que haber escuchado en algún momento. Si hay alguien del curso que es de la iglesia, pertenece a la iglesia evangélica, probablemente sí conoce a este señor
Martín Lutero. ¿Y quién era Martín Lutero? Como les digo, simplemente un sacerdote que se dio cuenta de todas estas malas prácticas de la iglesia y realizó su crítica. Ahora, ¿cómo él criticó esto? De una manera muy, pero muy revolucionaria. Y escribió una tesis. ¿Qué es una tesis? Simplemente escribió 95 puntos criticando a la Iglesia Católica. En palabras más simples, escribió 95 críticas hacia la Iglesia Católica. No solo hizo eso, sino que se fue a la catedral de la iglesia de la ciudad de Wittenberg, que se encuentra en Alemania, y las pegó en la puerta de la catedral. O sea, imagínense qué acto más revolucionario que el que hizo Martín Lutero, que criticar a la propia iglesia, escribir 95 críticas y pegarlas en la puerta de la catedral de Wittenberg. ¿Ok? Y dentro de estas 95 críticas que él hizo, las que más más hacían notar era esta famosa venta de indulgencia. Todo eso ocurrió en el año 1517 y algunas ideas de Martín Lutero eran las siguientes. Dijo que, o él proponía, que la salvación de las personas se consigue solamente por la fe y no por la realización de buenas obras ni indulgencia. O sea, si usted es una persona que tiene fe, si usted era una persona que cree en Dios, iba a estar salvada sí o sí, ¿ok? No si usted era buena o mala persona, o no si tenía dinero para poder comprar indulgencias. Esa fue la primera crítica que hizo Martín Lutero, o ese fue el primer postulado que él pensaba, ¿ok? Después indicó que cada creyente podía interpretar la Biblia como ellos quisieran, o sea, dio una libertad de acción en cuanto a cómo poder interpretar la Biblia. Recuerden que anteriormente, especialmente en la Edad Media, eran el Papa y los obispos los que te decían a ti cómo tenías que entender la Biblia. Martín Lutero dice que no, que cada persona es libre de entender la Biblia como ellos quisieran. Eliminó el culto a la Virgen y a todos los santos, y aquí por eso yo le hacía la mención con la iglesia evangélica. Hoy en día la iglesia evangélica no le realiza culto ni a la Virgen ni a los santos, y esto es porque Martín Lutero propuso eso, ¿cierto? Simplemente proponía a Dios como el principal eje de la religión y no a la Virgen, no los santos y todo eso. Y abolió los sacramentos, menos el bautismo y la Eucaristía. ¿Ya qué son los sacramentos? Una serie de cómo decirlo, una serie de acciones que las personas tienen que tomar a lo largo de su vida. Y el primer sacramento es el bautizo, después tiene que hacer la primera comunión, después tiene que hacer la confirmación y después es el matrimonio, ¿ok? Él dijo que no es necesario hacer todo eso, simplemente dejó el bautizo y la Eucaristía, o sea, ir constantemente a misas, ¿ya? Estas eran las principales ideas que tenía Martín Lutero e insisto, la principal crítica que él hacía era la venta de indulgencia. Por eso él dice que la salvación de las personas se da a través de la fe y no, ¿cierto?, si usted tenía dinero para comprar indulgencia o si usted obraba de buena o mala forma. Todas estas críticas y todas estas ideas Martín Lutero las crea en el año 1517. Insisto, no hay nada más revolucionario que ir a criticar a la Iglesia Católica y escribir estas críticas, pegarlas en la misma puerta de la catedral. Pasaron 3 años, o sea, las ideas de Martín Lutero tuvieron muy buena acogida en la población, especialmente en la clase más pobre, en los grupos más desprotegidos. Por ende, Martín Lutero comenzaba a dar charlas, ¿cierto?, a plaza pública y comienza, ¿cierto?, a masificar todas sus ideas. Gracias a qué comienzan a masificarse, gracias a la imprenta de Gutenberg. Por eso les decía en el video anterior, no olvidar la imprenta de Gutenberg, que se transforma en un invento muy importante para este periodo. Porque así todas las ideas de Martín Lutero se masificaron de forma muy pero muy rápida en Europa. Ahora, obviamente entonces Martín Lutero no pasó desapercibido y generó mucho pero mucho ruido, no solo en Alemania, sino que en el resto de Europa, ya que todas sus ideas se comenzaron a masificar. Por ende, en el año 1520, ¿qué es lo que ocurrió? Simplemente empezaron a existir debates entre la Iglesia Católica y Martín Lutero, y a Martín Lutero simplemente lo terminaron excomulgando. ¿Qué quiere decir esto? Que lo sacaron de la religión católica. Si usted es excomulgado, es acusado de herejía, por ende, simplemente iba a irse al infierno sí o sí. Y la Iglesia Católica excomulgó a Martín Lutero por pensar de esa forma, ¿ok? En el año 1521, el emperador de Alemania en ese tiempo, que era Carlos V, simplemente
convocó a una asamblea, o sea, a una reunión de todos los príncipes de las distintas ciudades de Alemania. ¿Para qué? Simplemente para que Martín Lutero se retractara de todo lo que él pensaba y pidiera perdón por hacer estas críticas a la iglesia. ¿Qué hizo Martín Lutero? Simplemente lo hizo así y no pescó y en ningún momento se retractó, sino que siguió con sus ideas, ¿cierto?, sobre la religión. Ahora, había alcanzado tanta masificación las ideas de Martín Lutero que aquí, en esta misma reunión, hubieron muchos príncipes que pensaban igual que Martín Lutero y se creó una guerra en Alemania entre los que apoyaban la Iglesia Católica y los que apoyaban las ideas de Martín Lutero. Ahora, a todas estas personas, ¿ya? A todas estas personas que apoyaron las ideas de Martín Lutero fueron conocidos como los protestantes, ¿ok? Y esa es la razón por la cual hoy en día siempre se habla de las iglesias protestantes. Cuando hablamos de iglesias protestantes nos referimos a la iglesia evangélica, a los testigos de Jehová, creo que a los mormones también los podemos incluir en este grupo, ¿ya? Por ende, ¿cierto? Simplemente con Martín Lutero y todas sus ideas, la Iglesia Católica se dividió y así surge prácticamente lo que es el cristianismo. Por eso yo les comentaba en clases anteriores o en años anteriores que el cristianismo son todas las religiones que creen en Cristo. Pero el cristianismo se divide en Iglesia Católica, Iglesia Evangélica, Testigos de Jehová, los mormones y así varias iglesias más que creen en Cristo, ¿ok? Ahora, todas las que son protestantes, simplemente su origen proviene de aquí, gracias a este señor Martín Lutero. ¿Ok? Finalmente, en el año 1555 se creó la famosa paz, la paz de Augsburgo, que se llama, en la cual aceptaron las ideas de Martín Lutero. Por ende, simplemente, Martín Lutero creó esta nueva religión. Martín Lutero es el creador de la iglesia evangélica y de todas las iglesias protestantes. Esa es la razón por la cual hoy en día en la iglesia católica adoran a la Virgen, a los santos, y en la iglesia evangélica no, porque eran ideas de Martín Lutero. ¿Ok? Entonces, ¿Martín Lutero cumplió su objetivo? Claro que sí. O sea, Martín Lutero simplemente acercó la religión a este grupo que había sido segregado por las malas prácticas que había realizado la iglesia católica en este periodo. ¿Ok? Insisto, lo más importante, ¿cierto? La crítica que hace Martín Lutero a la iglesia, que era la venta de indulgencia y todas estas ideas nuevas que él promueve para reformar la religión o la iglesia. Más que nada lo que hizo Martín Lutero fue reformarla. Por eso se llama la reforma protestante, porque cambió las cosas que él pensaba que estaban malas y las arregló. Entre ellos lo que era la interpretación de la Biblia, ¿cierto? La salvación y todas esas cosas que analizamos acá en las ideas de Martín Lutero. Insisto, lo más importante entonces, Martín Lutero crea un nuevo movimiento religioso que es el protestantismo, ¿ok? Que aún así, ¿cierto? Es un movimiento cristiano. Recuerden, todo el cristianismo son todas las religiones que siguen a Cristo, y de ahí las dividió en la iglesia católica, evangélica, testigos de Jehová, mormones, que son las que conocemos hoy en día. Ahora, ¿cómo se expandieron todas estas ideas? Insisto, de manera muy, pero muy fácil, que fue gracias a la imprenta de Gutenberg, ¿ya? Todas las ideas se masificaron de forma muy rápida en Europa. Fue tanta la masificación que creó dos nuevos movimientos religiosos también, que es el calvinismo y la iglesia anglicana. ¿Qué es el calvinismo? Simplemente en Francia el señor Juan Calvino, y no era porque fuera peladito, ¿ok?, apoyó esta libre interpretación de la Biblia que planteaba Martín Lutero, pero le agregó una cosa más, que él dijo simplemente, o él plantea la idea de la predestinación. ¿Qué es la idea de la predestinación? Él dice que el ser humano, al solo hecho de nacer, está predestinado si se va al paraíso o se va al infierno. Independiente de cómo viva su vida, ¿cierto? En el solo hecho de nacer ya se sabe si se va a ir al infierno o al paraíso, ¿ok? Es un poco extraña la idea de Juan Calvino, a mí no me gusta mucho. Y tenemos la iglesia anglicana, que está muy, pero muy interesante. La iglesia anglicana surge en Inglaterra, especialmente por el rey Enrique VIII. Todos saben, ¿cierto?, que en este periodo, especialmente todos estos reyes, su sistema político era dinástico, es decir, cuando el rey moría, el hijo hombre tenía que asumir como rey, ¿sí? El rey Enrique VIII estaba casado, pero su esposa al parecer no le daba hijos, era infértil, lo cual iba a afectar mucho a Enrique VIII porque no iba a poder seguir con la dinastía de su reinado.
¿Qué es lo que hizo Enrico? ¿Qué es lo que hizo este señor? Simplemente fue donde el Papa y le pidió acaso los podía separar, ¿ok? Ustedes saben que la separación en la Iglesia Católica está prohibido. Cuando uno se casa para toda la vida, y el Papa le dijo que no se podía separar. Enrique VIII se enojó y simplemente se separó sin hacerle caso al Papa, y no solo se separó, sino que se volvió a casar con otra persona y creó su propia iglesia, que es la iglesia anglicana, en donde él es el líder de la religión. Era como el Papa, pero de la iglesia anglicana. O sea, no solo era el rey, sino que era la máxima autoridad religiosa. Y ojo que esta iglesia es muy interesante porque se surge en Inglaterra y se expandió hacia Estados Unidos. Y es una iglesia en donde los sacerdotes sí se pueden casar. Esa es la razón por la cual en Los Simpsons el reverendo Alegría tiene una esposa. ¿Ya? No sé, los que ven Los Simpsons saben que el sacerdote tiene una esposa y es porque pertenece a la iglesia anglicana. ¿Ok? Entonces aquí vemos dos movimientos que son resultados de la reforma protestante, toda impulsada por este señor Martín Lutero. La pregunta del millón es: ¿la iglesia católica, la iglesia católica la Iglesia Católica se iba a quedar tranquila con todo esto? Claramente que no. O sea, están criticando su propia ideología, y no solo eso, sino que están generándole cambios a su propia ideología. Y obviamente ellos no se quedaron tranquilos, y así surge lo que es la famosa contrarreforma religiosa, o la contrarreforma católica, que la encontramos en la página 40. Palabras muy simples. ¿Qué fue lo que hizo la Iglesia Católica entonces para poder defenderse de todas las ideas del protestantismo, de las ideas de Martín Lutero? Y acá tomó una serie de medidas, que acá simplemente encontramos 6, pero fortaleció la doctrina. ¿Qué quiso decir esto, cierto? Que cada vez había que hacer más misas y más charlas para que la gente se sintiera convencida que la Iglesia Católica tiene razón, y no Martín Lutero o las ideas protestantes, ¿ok? Para eso, ¿cierto? Comenzó a fortalecer la devoción a la Virgen, la devoción a los santos, y cada vez enseñaba más capítulos de la Biblia para que así las personas se sintieran más cercanas a la Iglesia Católica, ¿ok? Crearon seminarios, y aquí hay algo muy importante, que son seminarios como una escuela para sacerdotes. Antes de ser sacerdote, las personas tienen que ir a encerrarse a un seminario, y es aquí donde ellos les enseñan cómo ser un sacerdote, como una clase de universidad, ¿ok? Ahora, esto es muy interesante porque aquí prácticamente están reconociendo las críticas que se le estaban haciendo, de que los sacerdotes no se estaban preparados para realizar misa. Se creó el catecismo. ¿Qué es el catecismo? Es una clase de educación religiosa, pero especialmente a los niños. Cuando usted hace la primera comunión, usted va a catecismo. Y esto se origina en este periodo gracias o en respuesta a las ideas protestantes. Se fortaleció el tribunal de la Inquisición, era que no, ¿cierto? La famosa Santa Inquisición, que a tantas personas asesinó o mató en nombre de la Iglesia Católica. En este periodo nuevamente lo fortalecieron. O sea, comenzaron a perseguir a los protestantes y generalmente los quemaban vivos en las plazas públicas, en la famosa hoguera. Y luego se crearon, por último, nuevas órdenes religiosas. La Iglesia Católica creó como sus propios grupos, ¿cierto?, de sacerdotes, para que así ellos pudieran educar a la población, ¿cierto?, que vivía más alejada de las zonas urbanas, y que aparecen los jesuitas, los dominicos, los agustinos, ¿cierto?, los franciscanos, etcétera, etcétera. Entonces, la Iglesia no se quedó tranquila con las ideas de Martín Lutero y creó, ¿cierto?, su propia contrarreforma. ¿Fue suficiente? No. O sea, las ideas de Martín Lutero ya se habían masificado, ya se había surgido este nuevo enfoque religioso que es el protestantismo, y claramente lo vemos hasta el día de hoy. Pues hasta el día de hoy existe la Iglesia Evangélica, hasta el día de hoy existe, ¿cierto?, los testigos de Jehová, los mormones, y todas estas personas que son iglesias protestantes como lo conocemos, ¿cierto?, popularmente. Ahora, esta contrarreforma llevó a la famosa guerra de religión, que fue una guerra que se vio en Europa de 30 años, y fue una guerra que enfrentó a los protestantes contra la Iglesia Católica. ¿Quién ganó la guerra? Ninguno. O sea, ¿por qué ninguno? Porque ninguna religión se impuso a la otra, sino que ambas religiones siguieron viviendo. Y esto es súper interesante porque al fin y al cabo fue una guerra de ideologías, y las ideologías simplemente no se cambian o no se sacan de una persona de un día para otro. Si yo creo de una forma, muy posible que cambie mi forma de
de pensar. ¿Ok? Y eso pasó en este tiempo con esta guerra. O sea, estaba la gente de la Iglesia Católica y ellos no iban a convencer a los protestantes de que ellos estaban equivocados. Y los protestantes no iban a convencer a la Iglesia Católica de que ellos estaban equivocados. Por ende, fue una guerra prácticamente en vano. Ahora, otra cosa muy interesante que realizó la Iglesia Católica en el marco de la Contrarreforma es que se ayudó del arte. Recuerden que estamos en pleno periodo también del Renacimiento y ellos comienzan, ¿cierto?, a captar a los artistas para que a través de sus obras puedan también convencer a las personas de su religión, especialmente la Iglesia Católica. Aún sabiendo y aprovechándose del talento de los artistas, recuerden que las características del arte eran prácticamente figuras muy pero muy perfectas. Y aquí surge un nuevo movimiento artístico que es el barroco. Y el barroco simplemente es el tipo de arte, especialmente pintura, en el que se vincula solamente a temas religiosos. Solamente se pintan temas religiosos, pero esta vez con las características del Renacimiento, con una perfección extrema, con una belleza muy pero muy grande, ¿cierto? Con un nivel de detalle impresionante. Así, ¿cierto? Se hacía mucho más atractiva a la vista y era más fácil también de atraer personas hacia la Iglesia Católica. ¿Se entiende? Espero que sí, muchachos. Ya esa es la famosa reforma y contrarreforma. Traté de ser lo más preciso posible, no quise alargarme porque cuesta mucho subir los videos después, ¿ok? Pero ¿qué es lo que más me interesa que comprendan, ¿cierto? ¿Cuáles fueron las críticas a la Iglesia Católica que llevó a realizarse esta famosa reforma protestante y las consecuencias? ¿Cuál es la consecuencia de la reforma protestante? Y ojo con esto, simplemente es la separación de la Iglesia cristiana. Ya, antiguamente la Iglesia cristiana solamente era la Iglesia católica, hoy no, hoy en día, perdón, en este periodo no, sino que surgen nuevas iglesias cristianas como los evangélicos y los que les he nombrado todo este rato, la anglicana, la calvinista, ¿cierto? Los testigos de Jehová y todo eso. Fue un movimiento que sus consecuencias las vemos hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy la iglesia cristiana está separada en católicos, evangélicos, anglicanos, calvinistas, testigos de Jehová, mormones, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Y todo esto gracias a este famoso señor Martín Lutero que valientemente creó toda una revolución religiosa y que se mantiene hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy están estas iglesias separadas. Eso, chiquillos, espero se haya entendido. Cualquier duda me escriben, yo se la voy a responder. ¿Cuál es la actividad o lo que vamos a realizar hoy? Página 42 hasta la página 45, ¿vale? Toda la actividad de la página 42, 42 y 43 y la evaluación intermedia, ¿cierto? De la página 44 y 45. De todas formas les voy a escanear las páginas para los que aún no tienen los libros, ¿vale? Así que eso, chiquillos, que estén muy bien, cuídense harto, nos estamos viendo algún día, ¿cierto? Si es que estamos vivos. Chao, chao, chao.